Bueno, hasta aquí ya hemos hablado sobre algunos conceptos como la calidad, el control y los procesos que se realizan para llevarla a cabo y las definiciones de esos conceptos. Pero pues el tema principal es las cartas de control, y aunque ahorita vamos a tratar de entender de dónde vienen esas cartas de control en este tema, no vamos todavía a realizarlas, ¿verdad? Simplemente vamos a empezar a conocer. Y en este caso vamos a hablar del señor Walter Schwartz, ¿sí? Que este señor reunió con éxito las disciplinas de la estadística, ingeniería, economía, era todólogo, ¿no? Tal como muchos de nosotros, y se llegó a convertir en el padre del moderno control de calidad allá por los 70, 60, 70. La más tangible y duradera evidencia de esa unión de la economía, ingeniería y estadística, la vemos a través de las gráficas de control, que fueron las que él creó. No eran cartas de control, se llamaban gráficas de control, y que resultaban ser una herramienta sencilla pero altamente efectiva, que representaba el paso inicial a lo que Schwartz llamaría la formulación de la base científica para asegurar el control económico. Y él prácticamente trabajaba en un laboratorio de telefonía, y en este caso entregar los productos y servicios que estaban llevándose en ejecución fue lo que le valió a su propuesta. Él en sí unió la estadística, la ingeniería y la economía en estas gráficas que ahora conocemos como cartas de control. ¿Cómo llegan hasta nuestros días? ¿Cómo se propagó esa filosofía de llevar el control mediante gráficas? De hecho, él introduce el concepto de la curva normal. En este caso, él nos habla de lo siguiente. A ver, la pluma. Oh, la pluma. Él nos dice que así como en la mayoría de las actividades, cuando se ejecuta una actividad, puede ser buena, ¿sí? El resultado puede ser bueno, o el resultado puede ser malo, ¿verdad? Entonces hay una probabilidad del 50% en este caso de que el resultado no sea favorable, o hay otro 50% de que ese resultado no sea favorable. Y entonces él estudió este comportamiento de qué tan favorables son, digamos, entre más, cuando uno está tratando de darle al blanco en este sentido, pues vamos a notar nosotros que hay una cierta predilección por los datos que se concentran en este segmento, tratando de que le estamos tratando de atinar a esto, ¿verdad? Y hay otra cierta cantidad de datos que van a tener no toda la calidad esperada, por decir algo, ¿no? Estos van a tener mayor cercanía a la calidad estándar. Algunos se van a pasar de compactación, ¿sí? A algunos les va a faltar compactación, por decir, para en términos más comunes, ¿sí? Nuestro resultado que estábamos nosotros comentando, algunos se van a pasar, algunos les van a faltar, pero en términos generales, los elementos que le hagan falta van a tener cierto grado y van a tender a dibujar esta forma, que esta forma es conocida como la forma de distribución normal, porque la mayoría de los eventos se van a dividir en la mitad como buenos y la mitad como malos o no conformes, ¿no? Entonces, esta aportación de cómo manejar esa información para poder interpretar la realidad es el aporte principal de Walter Andrew Schwartz, ¿no? Y de alguna manera es
lo que nos llega a nuestros días como las cartas de control y que son muy importantes para aquellas empresas que están dedicadas a producir ya sea concretos o a realizar obra, ¿verdad? O a realizar obra. Bueno, pero el que se encarga de que este trabajo de Schwartz no quede olvidado en esa empresa es el señor Edward Deming. Este señor llevó las teorías de Schwartz a los japoneses. Los japoneses, después de la Segunda Guerra Mundial, allá en los 45, y eso ubica de Schwartz un poco tal vez antes, después de la Segunda Guerra Mundial, ellos querían desarrollar tremendamente su industria y se habían fijado como ideal ser como los Estados Unidos, ¿no? Ellos vieron que Estados Unidos llegó a destacarse en ese momento porque lo consideraban un país muy inferior. En este caso, los japoneses, recuérdense que participaban con el eje y se sentían la raza superior. O sea, en los tiempos de la guerra, vamos a entender un poquito lo que sucedía en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Alemania se sentía el país que tenía la gente más capaz y que solamente ellos merecían la vida, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido de cosas, de pensamientos, también estaba por un lado este señor Hitler y por el otro estaba Mussolini allá en Italia, que formó parte de los países del eje, y lo mismo ocurría con Japón en ese sentido. Entonces ellos, cuando Estados Unidos los vence, siendo un país insignificante para ellos en cuanto a la supremacía japonesa que ellos consideraban tener, entonces se fijaron como estándar llegar a igualarlos y superarlos, ¿no? Y en este caso, para esto contratan al señor Edward Deming, quien era un ingeniero en este sentido, y él enseña a los japoneses de la posguerra los principios del control de calidad que venía de los modelos de Schwartz, y en este caso él llegó a ser el principal promotor, se convirtió en un gurú de la tercera ola de la industrialización, le llaman así en este sentido, y de sus aportes pues fue la introducción de los mecanismos de control de Schwartz en el control de calidad de las empresas japonesas, pero también en no depender más de la inspección masiva para poder controlar la calidad. Ya era de que, a ver, voy a revisar cada puntito como suele suceder, digamos, en las especificaciones antiguas de la SCT, en que había que llevar a cada 20 metros, le vamos a hacer una prueba para ver si cumple con la compactación, y le vamos a poner 10 metros adelante, 10 metros atrás y otra, perdón, a cada 100 metros, y hacemos otra vez otra prueba y otros 20 metros adelante y otros 20 para atrás, que sea a la izquierda, a la derecha. El caso es que es un trabajo masivo de verificación de calidad. También ocurre en la industria en este sentido, y en el caso de los que armaban televisores, por ejemplo, habían que estar revisando los circuitos, cada uno de los circuitos de cada uno de los televisores. Llega el momento en que lo que se está produciendo es bastante, a veces un poco acelerado por máquinas, y entonces los verificadores de que los productos que están saliendo sean correctos se llegan a convertir en un mundo, ¿verdad? Y los costos de producción se elevan. Entonces él dice, no, 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 vamos a hacer la inspección de calidad mediante pruebas estadísticas. Y, y acaba con eso. Acabar también con la práctica de adjudicar los contratos de obra basados exclusivamente en el precio. Él dice, no vamos a contratar solamente por precio los productos
que vamos a utilizar para nuestros televisores, por ejemplo, para el ensamblado de los televisores. Vamos a ver aquellas empresas que realmente estén cumpliendo con la calidad y no la certifiquen. O sea, y eso significa que están siguiendo procedimientos estandarizados. Y de ahí nace la teoría de las ISO 9000, que son normas de calidad que rigen a la industria de la manufactura, en el cual las empresas serias tratan de comprar con aquellas empresas que tienen un certificado de calidad ISO 9000, porque el certificado lo que dice es que tu procedimiento para lograr el producto que tú estás vendiendo es estandarizado. O sea, que siempre haces el mismo procedimiento y que no estás dependiendo del ingenio continuamente, sino para mejorar tu proceso. ¿Sí? No, a ver, tú hazlo y ahí a ver cómo te la entiendes. Porque suele suceder en las empresas que quieren que se hagan los trabajos, pero no quieren explicarle a su personal cómo deben hacerlo. Y entonces cada personal inventa su forma. Entonces el resultado va a depender de la persona que lo hizo. A algunos les va a salir muy bien, otros no tan bien y otros muy mal, ¿verdad? Entonces él estableció esos estándares allá por los 60 precisamente, ¿no? Y también la mejora continua, o sea, ya descubriste dónde está tu fallo, mejóralo. Y el instituir la capacitación en el trabajo. Decíamos que si no se capacita el personal, pues el estandarizado de lo que se hace no se logra. Eso es parte de lo que es la gráfica de control. Una carta de control ya en sí es un método gráfico para evaluar si un proceso está o no en un estado de control estadístico. Es decir, cuando las variaciones en los resultados son las que le pertenecen al proceso y no son acarreadas por los errores o fallos en los insumos o en la gente que lo realiza, en el personal que lo realiza. Esto es la carta de control. Un gráfico que evalúa que los resultados se deban a las cosas naturales, pero no a fallos, no a inconsistencias. Eso es la gráfica de control. Y se trata en este caso de que tenemos un límite para poder permitir esos valores que le llamamos límite estadístico superior o superior estadístico, un límite estadístico inferior. O sea, digamos que si aquí puedo colocar mi base y digo, bueno, 80% de compactación y milímetro superior, milímetro superior lo voy a colocar en el 85, por ejemplo. Y entonces todo lo que esté dentro de esos límites podríamos decirle que es un trabajo aceptable o regular. Si se escapa de esos límites, a lo mejor tenemos un sobrecosto. Vamos a pensar que fuera un concreto que nos están pidiendo una resistencia de 250. Aquí tenemos ese límite, podríamos marcarlo como el inferior o tal vez poder colocarle un margen. Aquí decimos 250 y le vamos a tolerar como máximo que tenga 270, ¿no? O algo por el estilo. Pero si se pasa y ese concreto nos está dando de 300 en algunos casos, pues lógicamente que estamos desperdiciando material. O si nos sale menor, entonces estamos poniendo en riesgo una construcción. Y de eso se trata, de ir midiendo la producción que se encuentre dentro de ciertos límites. Pero las cartas de control tienen una teoría que sirve para establecer estos límites que vamos nosotros a tratar, ¿verdad? Para poder considerar que esos límites corresponden a partes inherentes del proceso y no externos. Inherentes quiere decir que pertenecen al proceso. Por ejemplo, las gravas tienen cierta irregularidad y por lo tanto el grado de trabazón de una muestra del cilindro contra el grado de trabazón que tiene otra muestra
va a tener cierta variación porque la grava no es regular, ¿verdad? Tiene cierta irregularidad y por lo tanto va a haber esas pequeñas variaciones. En este caso pertenecen al proceso en sí, pertenecen a los materiales en sí y no tienen que ver con causas externas o asignables que se le puede definir a alguien. De eso es en sí las cartas de control. Gracias.